Y yo quiero continuar con el tema de semanas anteriores, que se titulaba Los efectos y las consecuencias de una vida plena, de vivir una vida plena, vivir esa vida que Cristo nos ofrece y que Dios quiere que vivamos. Según vimos en semanas anteriores, nosotros los creyentes hemos nacido para ser vencedores, no para llevar una vida mediocre, sino una vida real, auténtica y bendecida por Dios. Esa vida plena y abundante se consigue solamente a través de la obediencia. Cuando empezamos a obedecer es cuando empezamos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y eso trae, digamos, unos efectos y unas consecuencias positivas. Jesús nos marca, nos muestra cómo podemos ser acreedores a esa vida plena y abundante. Él nos dice: el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad, demuestra que quiere vivir esa vida plena y abundante que yo le ofrezco. El que no me obedece, demuestra que realmente no me ama, aunque diga que me ama. Y luego nos hace la gran promesa del Espíritu Santo, el cual vino después que Él cumplió con su ministerio. El Espíritu Santo ya está aquí, no hay que pedirlo. Llegó, hay que recibirlo. ¿Comprendéis? El Espíritu Santo vino en Pentecostés. Solamente queda aceptarlo y recibirlo. Hay hay cánticos por ahí que están bonitos, que suenan bien, que dicen: ven, Espíritu Santo, ven. Y el Señor dice: ya vino, ya vino. Lo que tenéis que hacer es recibirlo, aceptarlo, dejar que Él more dentro de vosotros, participando, guiándonos, que es su trabajo, es su misión, a toda la verdad. El Espíritu Santo nos muestra cómo debemos vivir la vida plena y abundante y nos enseña cómo debemos guardar los mandamientos de Dios, puesto que vive, mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos muestra algunas cosas. Nos muestra primeramente el mensaje acerca del cielo y la coparticipación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas con distinta voluntad que forman la Sagrada Trinidad, y también que tiene un amplio lugar, la Biblia lo llama, Jesús lo llama moradas, para todos aquellos que lo merezcan, que merezcan estar en esas moradas. También el Espíritu Santo nos muestra el mensaje a través del apóstol Pablo de cómo debe vivir un verdadero creyente. En el capítulo 12 de Romanos nos marca los deberes cristianos, cómo debemos comportarnos. Y por tanto debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. De esta manera no nos dejaremos llevar por los impulsos, los instintos carnales de nuestra naturaleza pecaminosa, lo que la Biblia llama el viejo hombre, el cual tiene que estar crucificado con Cristo en la cruz y vivir la nueva vida que Cristo quiere que vivamos. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de nuestra realidad y también de nuestra identidad. En Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16, Pablo nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, que quiere decir, estos demuestran realmente que son hijos de Dios y los demás lo van a reconocer. No vas a tener que decir que eres cristiano, los demás van a ver y van a saber sin que tú lo digas que eres cristiano. Un hijo demuestra que ama a su padre cuando le obedece, cuando hace la voluntad de su padre. Es lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios demuestran que aman a su Padre, que son hijos de Dios. La vida cristiana consiste en andar en la voluntad perfecta de Dios. Y si recordáis, hablábamos la semana pasada que analizando las Sagradas Escrituras se observan que hay dos tipos o dos niveles de voluntad de Dios: la voluntad soberana de Dios y la voluntad permisiva. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. La voluntad soberana de Dios ha sido ya decidida por Él, ha sido resuelta
de alguna manera por él, y nada ni nadie puede cambiarla ni detenerla. En cambio, la voluntad permisiva de Dios tiene que ver con sus mandamientos y nosotros decidimos obedecerlos o no obedecerlos, seguir sus consejos o pasar de ellos y tomar nuestras propias decisiones. Él quiere participar en todas nuestras decisiones, solamente no para fiscalizar, solamente para que nos vaya bien. Él quiere que las cosas nos salgan bien. Él tiene la sabiduría divina, la sabiduría del cielo, y sabe cuál es la decisión que debemos tomar, que muchas veces nosotros las tomamos a la ligera o precipitadamente, y la mayoría de las veces nos equivocamos. Por eso Él quiere participar de esas decisiones en cuanto a nuestro trabajo, incluso en cuanto a la persona que decidimos casarnos. Él quiere mostrarnos cuál es. Si no seguimos sus consejos, podemos equivocarnos y elegimos por la vista y no lo que Dios quiere. ¿Y qué pasa luego? Que viene el fracaso, tanto en el trabajo como en el matrimonio y en todas las decisiones que tomemos. Por eso debemos ser humildes. Hoy voy a hablar de humildad. Debemos ser humildes y aceptar los consejos y la sabiduría divina, que no es otra cosa que Él quiere que la tomemos para que nos vaya bien. Repito, Él no quiere fiscalizar, Él te ha dado poder de decidir. Tú decides obedecerle, tú decides seguir sus consejos o no. Tú estás en la voluntad permisiva de Dios. Dios te permite esa decisión, pero te advierte de las consecuencias de no guiarnos por lo que Él quiere que hagamos. La Biblia enseña que Dios mismo atiende, presta atención a las personas humildes y les concede su gracia, les concede su misericordia, su amor, su guía, su dirección. Otra de las características de la humildad es que todos debemos aceptar la autoridad delegada de Dios en otras personas, porque la autoridad de Dios se manifiesta en personas, en que Dios elige y les delega su autoridad. No es la autoridad, digamos, del que dirige, es la autoridad de Dios, que Dios ha delegado en esa persona. Y la Biblia enseña que uno de los motivos de nuestra humildad, que demuestra nuestra humildad, es aceptar esa autoridad delegada de Dios y también servirnos unos a otros con humildad, porque Dios dice que se opone, le hace frente a los orgullosos, pero muestra su amor, su favor, su misericordia a las personas humildes. Así que debemos humillarnos ante el gran poder de Dios, ante su soberanía, que significa su máxima autoridad, y su debido tiempo, al tiempo que Él lo crea oportuno, nos va a levantar con honor, pero repito, a través de nuestra humildad. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, el autor de Hebreo muchos lo consideran anónimo, aunque la referencia interna que hace cuando dice y habla de nuestro hermano Timoteo en el versículo 23 de ese mismo capítulo, hace pensar que la autoría de esta carta es del apóstol Pablo. Así que Pablo, yo lo creo también, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, sigan el ejemplo de vuestros buenos pastores, porque también hay falsos pastores. Para eso necesitamos sabiduría del cielo, para saber dónde está la verdad y dónde está la falsedad, porque hoy en día hay muchos ministros que se llaman ministros del Señor, pero son asalariados, que viven de la Iglesia, viven del Evangelio. El Evangelio para ellos es su negocio. Por eso tenemos que tener el discernimiento que nos lo concede el Espíritu Santo que mora en nosotros y realmente hemos nacido de nuevo,
para saber cuál es el verdadero y cuál es el falso. Así que a los que tenemos que imitar es a los verdaderos y seguir su ejemplo. Y también en Hebreo, en el mismo capítulo, pero el verso 17 nos dice, obedeced, y lo hace en imperativo, o sea, como un mandamiento, a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué significa sujetaos a ellos? Que a veces la sujeción suena a algo que no nos gusta. Significa que tenemos que aceptar la autoridad que Dios ha delegado en estas personas, en los pastores y en los líderes que nos presiden. Porque ellos, dice, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar cuentas del rebaño que Dios ha puesto a nuestro cargo. Y eso a veces no lo entendemos. Y es una gran responsabilidad. Porque tú tendrás que dar cuenta de tus actos. Pero yo tengo que dar de los míos y de los vuestros. O sea que es un trabajo difícil, no es fácil. No es fácil dirigir a un rebaño. Y cuando son ovejas, medio. Pero cuando tu rebaño es un rebaño de cabras, te cuesta más, ¿verdad? Porque la cabra tira al monte, como se suele decir, ¿no? Las ovejas son más dóciles. Por eso Jesús habla de ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Y ellas me conocen a mí. Hay un conocimiento mutuo. Por eso dice, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Cuando un pastor se queja, no es de provecho para nadie. Pablo está diciendo, en otras palabras, obedecer a vuestros padres espirituales y hagan lo que ellos dicen, porque su tarea no es nada fácil, es cuidar de vuestra alma y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente a nadie le va a beneficiar. No traerás ningún beneficio, ninguna bendición de parte de Dios. También nos dice el apóstol que debemos poner todas nuestras preocupaciones y ansiedades y cargas en sus manos, en las manos de Dios, porque Él así va a poder cuidar de nosotros. Pero es nuestra decisión. A veces queremos el cuidado de Dios, pero sin tener la confianza de depositar nuestros problemas, nuestras cargas en Él. Y así no funciona. Primero tenemos que tener fe, confianza plena, y entonces depositar en Él todas nuestras cargas, problemas, ansiedades y decisiones que debamos tomar. Y entonces Él va a cuidar de nosotros. Él lo promete y Él lo cumple. Pero siempre tenemos que hacer nosotros la parte que nos corresponde. Él nunca va a hacer nuestra parte, Él hace la suya. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. Por eso debemos aprender y ejercitar la humildad. La humildad, yo siempre lo he dicho, es una cualidad indispensable en la vida de todo creyente. Y Jesús nos enseña, a través de su propio ejemplo, la manera de ser humildes. Hay un versículo que se repite mucho y que lo tenemos ahí, a la entrada. Mateo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended, en imperativo, mandamiento. Tenemos que aprender de Jesús. ¿Cómo aprendemos de Jesús? Conociendo a Jesús, teniendo relación con Jesús, conviviendo con su palabra. Y entonces conoceremos y aprenderemos de Él. Y añade que soy manso, o sea, que tengo dominio propio, que no soy violento, que soy pacificador y también soy humilde de corazón, humilde de verdad. Y entonces dice, en ese momento es cuando hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Tú quieres descanso? Aprende de Jesús. Aprende mansedumbre y aprende humildad. Llevar su yugo aquí significa someterse, aceptar
su soberanía y su autoridad y unirse a Él. Que Él sea nuestro guía. Yo quiero explicar lo que es un yugo rápidamente. Un yugo es un instrumento de madera al cual, formando yunta, o sea, juntando, haciendo una sinergia, uniendo fuerzas, se uncen, o sea, se atan, se sujetan por el cuello a las mulas, o por la cabeza o el cuello a los bueyes, para que su trabajo se multiplique y sea más efectivo. Jesús está diciendo e invita a las personas a que lleven su yugo. Jesús quiere que pongamos su propio yugo sobre nosotros, de la misma manera que un granjero lo ponía sobre sus animales de labranza. Esto significa darle a Jesús el control y dejar que Él dirija nuestra vida y nuestro esfuerzo. En toda yunta, el granjero siempre ponía de guía al animal más experimentado. Siempre, de los dos, siempre había uno más experimentado y era el granjero, lo ponía como el animal de guía, al cual el otro seguía. Jesucristo lo experimentó todo, fue experto, licenciado en padecimientos. Por eso Él debe ser nuestro guía, nuestro modelo a seguir siempre. Y siempre, repito, es en tiempos buenos y en tiempos no tan buenos. Debemos unirnos a Jesús. Un yugo, repito, es algo que une, que unifica fuerzas, y dejar que a través de su palabra nos pueda enseñar esa humildad y mansedumbre tan necesaria. De esta manera aprenderemos a ser tiernos y bondadosos, que a veces somos ásperos, somos como pinchas, nos rozan y la gente se pincha, porque somos como cardos espinosos. Y no podemos ser cardos espinosos, tenemos que ser tiernos y bondadosos como Jesús es. Esto hará que tengamos descanso y paz interior. Debemos, por tanto, vivir unidos a Cristo, unidos a su palabra. Jesús nos muestra, con el ejemplo y la parábola de la vid, lo que significa vivir unidos a Él. La vid tiene un papel importante en el lenguaje bíblico. Con la vid se compara al pueblo de Israel, a la mujer del justo, a Moab, al rey Sedequías y también al impío como la vid que no produce buen fruto. El cultivo de la vid demandaba cierta pericia y mucha mano de obra para la siembra, el cercado, la labranza, la cosecha. Había que podar la vid cada año, esto habla de disciplina. Jesús se llama a sí mismo la vid verdadera, cuyos pámpanos, cuyas ramas somos sus discípulos. Repito, sus discípulos. Jesús nos llama a hacer discípulos, no a hacer creyentes. Y un discípulo es aquel que está dispuesto a aprender del maestro. No se trata de una religión, de un hábito que cogemos de venir los domingos a la iglesia, escuchar el sermón e irnos y a los 5 minutos ya no nos acordamos. No se trata de eso. Para tú tener luz tienes que estar conectado a la electricidad continuamente. En el momento en que te desconectas se apaga la luz. Esto habla de que tenemos que estar unidos siempre a Cristo. No por un rato los domingos, siempre, durante las 24 horas, los 7 días de la semana, los 30 o los 31 días del mes y los 365 o 366 cuando el año sea bisiesto. Tenemos que estar unidos a Cristo, conectados a la electricidad que nos transmite Cristo. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Por eso Jesús se llama a sí mismo la vid verdadera y los pámpanos somos nosotros, sus discípulos. Figura que pone de manifiesto la íntima unión, el yugo que debe existir entre Él.
y sus verdaderos discípulos. Y subrayo verdaderos porque hay muchos que se llaman discípulos, pero no son verdaderos. Lo que Israel, la vid primera, no pudo darle a Dios porque fallaron, Jesús se lo da. La primera vid, digamos la simbología de la vid primera era Israel, el pueblo de Dios, pero no pudo darle a Dios lo que Dios le pedía. Fallaron en esto. Pero Jesús sí que se lo da. Él es la vid que produce, que da fruto, la cepa auténtica, digna de llevar su nombre, el nombre de Jesús. Su padre lo plantó. ¿Qué significa? Su padre lo envió a esta tierra, lo plantó en esta tierra, lo rodeó de cuidados y también lo podó. Lo llevó al desierto para ser tentado, para probar su fidelidad a Dios. Pero dio el fruto deseado y un fruto abundante. Tú y yo somos su fruto. Y la cantidad de cristianos convertidos que hay en el mundo es el fruto de Jesucristo. Pero Él tuvo que sufrir para poder dar fruto. O sea que cuando tú sufras, mira a Jesús, lo que sufrió Jesús, y luego ve su fruto. Nosotros somos el cuerpo de Cristo hoy en día aquí en la tierra, y tenemos que producir el fruto de Jesús, el fruto de Jesucristo. Si no, no estaremos, nos llamaremos cristianos, pero será como el que se llama juez sin haber estudiado la carrera. ¿Estás comprendiendo? Sin haber ejercitado o llevado a la práctica lo que hay que hacer para ser juez o cualquier otro oficio. Por eso digo que el Padre lo plantó, lo envió a esta tierra, lo rodeó de cuidados y también lo podó a fin de que llevara fruto abundante. Hermano, la disciplina es necesaria para dar fruto. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 1 y 2, Jesús nos dice lo siguiente. Hoy vamos a trabajar en el Evangelio de Juan sobre todo. Dice, yo soy, dice Jesús, la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, dice la versión textual, lo levanta. La primera acción que Dios hace cuando ve una rama tirada en el suelo es levantarla del suelo para que pueda volver a dar fruto. Cuando un viñador ve que una rama está pegada al suelo, sabe que no va a producir fruto. Entonces, ¿qué hace? La levanta, le pone un soporte para levantarla del suelo para que produzca fruto. Dios hace eso mismo con nosotros, nos levanta. Dice, y todo el que lleve fruto, todo el que esté dando fruto, porque no esté tirado en el suelo, lo limpia, lo disciplina para que lleve más fruto. Tremendas palabras de Jesús, ¿verdad? Y en el versículo 15 también de la Biblia textual dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él vino precisamente a enseñarnos que debemos estar unidos a Él. Y nos pone el ejemplo de la vid. ¿La vid qué produce? Vino. El vino en la Biblia es simbología de alegría, de gozo, de paz. El vino, fruto de la vid, es la señal, es el símbolo que usamos para recordar en la Santa Cena su sacrificio, ¿verdad? Usamos el vino, el mosto más bien, porque es sin alcohol. El fruto de la vid realmente no tiene alcohol. Entonces, para recordar su sacrificio, ese sacrificio que es que Él puso su vida por nosotros, esa sangre derramada para sellar el nuevo pacto, es el medio de participar del amor de Jesús y de permanecer en Él.
En Mateo capítulo 26, que hemos leído esta mañana, versículos 27 al 28, dice que tomando Jesús una copa, dio gracias y se la dio a sus discípulos diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. La simbología de la vid es mi sangre del nuevo pacto. La simbología del vino que produce la vid. Por eso la simbología, cuando celebramos la Santa Cena, usamos el mosto, el vino que produce la vid, la cual dice Jesús, es derramada, dice, a favor de muchos, con el propósito de perdonar los pecados. Y en Juan capítulo 6, verso 56 dice, palabras de Jesús: todo el que come mi carne y bebe mi sangre, todo el que participa de mi sacrificio y pasa por el trago que yo pasé del sufrimiento, permanece en mí y yo permanezco en él. También el vino, así como el perfume, y ambos a la vez, existe el vino, digamos, adobado, el vino perfumado, el vino especiado con especies, vino mezclado con otras esencias. Simboliza también la alegría a través del amor. ¿Estás comprendiendo? No estoy hablando de borracheras, de tomar vino demasiado. Estoy hablando de emborracharnos del amor de Dios, de ese amor que va a producir la unión, porque el amor une. En cambio, el odio divide, separa. Y es comparable y se establece una relación entre el esposo, que es Dios, y la esposa, que somos su pueblo, su iglesia. Tal como vemos esta evidencia, lo podemos leer en el libro de el Cantar de los Cantares. Habla precisamente de la relación de la esposa con el esposo, pero no de la esposa con el esposo, digamos, pone ejemplos de la vida cotidiana del esposo con la esposa, pero realmente, simbólicamente, se está refiriendo a la relación entre el esposo, que es Dios, y la esposa, que es su iglesia. Leer el libro de los Cantares pensándolo así. Hay muchas personas que hablan del libro de los Cantares, les da miedo leerlo porque parece un libro erótico. Pero si tú lo analizas de la forma que te estoy diciendo, de que el esposo es Dios y la esposa es su iglesia, verás el resultado, lo verás de otra forma, de otra manera. Todo aquel, hermano, que se alimenta de su palabra, de la palabra de Dios, y todo aquel que bebe del manantial de vida que es Cristo, ese manantial que Cristo abrió mediante su sacrificio, mediante su derramamiento de sangre, es el que permanece en él. Y como consecuencia también Cristo permanece en ellos y su gozo es nuestro gozo. El gozo del Señor era vernos a nosotros convertidos, ¿verdad? Nuestro gozo también debería ser ver almas convertidas, trabajar en la gran comisión, ver cómo la gente que nos rodea, familiares que aún no conocen al Señor, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, debería ser un gozo predicarles el Evangelio y podamos verlos salvos. Pero lamentablemente lo hacemos bien poco, ¿verdad? Yo siempre digo, ahora que termina el año, si cada uno de los que estamos aquí trajera en un año una sola persona a los pies de Cristo y se convirtiera, se multiplicaría por 2 la iglesia, ¿verdad? Pero lamentablemente vemos que la iglesia va creciendo con la misericordia de Dios muy lentamente, y es porque falta nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Nos preocupamos muchas veces más de la liturgia, de los actos que hacemos aquí en la congregación, que de lo más importante, que es llevar el Evangelio a las personas que no lo conocen. Y en eso lamentablemente tenemos que reconocer que estamos fallando. ¿Amén? Pues no hay que fallar. Cuando una cosa no funciona, tenemos que cambiar la forma de actuar. Tenemos que pensar en la gran comisión lo primero.
Porque tú eres salvo, no porque eres más guapo que otro. O porque Dios ha tenido una preferencia contigo. Dios te ha elegido para que anuncies el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Con tu predicación, pero también con tu ejemplo. Que es la única manera de ganar almas para el Señor. No lo que digas, sino lo que hagas. Porque ellos van a ver, antes de lo que dices, van a ver lo que haces. Porque como lo que hagas no esté de acuerdo con lo que digas, nadie te va a creer. Y no se va a poder convertir nadie con tu testimonio. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Es una realidad que a veces nos ocupamos más, como he dicho, de los actos que hacemos aquí en la iglesia. Creemos que con venir a la iglesia ya está todo solucionado, ¿no, hermanos? Venir a la iglesia es para recibir enseñanza, para recibir la palabra de Dios, pero no para olvidarla, sino para ponerla por obra. Y Dios en esta mañana nos está llamando a evangelizar, a hablarle a nuestros vecinos, a invitarlos a un café y hablarles del Señor con sabiduría, pidiendo la guía del Espíritu Santo, orando antes de hacerlo, para que el Señor toque los corazones de las personas. ¿Y creéis que Dios no nos va a respaldar cuando tengamos esa intención? Claro que nos va a respaldar, pero tenemos que esforzarnos y ser valientes. Dios nos habla en esta mañana y nos dice, esfuérzate y sé valiente. Se lo dijo a Josué hace muchísimos siglos, pero te lo dice y nos lo dice hoy a nosotros. Esforzaos y sed valientes y obedeced las últimas palabras que Jesús dijo aquí en la tierra. Id, mandamiento, y predicar, proclamar las verdades de salvación, el evangelio de salvación. Cristo vino y lo hizo así. Él predicó y dio ejemplo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, tenemos que hacer lo mismo. Hoy en día el Señor se mueve a través de su iglesia. Si su iglesia no ora, si su iglesia no actúa, Dios no actúa, no puede actuar. Porque Él nos utiliza a nosotros. Él no va a venir a hablarle a tu vecino. Se le va a aparecer en un sueño, le va a decir, conviértete. Él quiere utilizarte a ti y a mí. No sé si estoy siendo claro o me estoy explicando. Estamos fallando, hermanos. Y tenemos que, siempre se suele decir cuando acaba un año, año nuevo, vida nueva. Yo no digo eso. La vida nueva ya la tenemos hace muchísimos años, desde que nos convertimos, tenemos una nueva vida. No nos viene una nueva vida. Lo que tiene que haber es un nuevo yo. Año nuevo, nuevo yo. Dejar de ser lo que he sido y empezar a cambiar. La Biblia dice que tenemos que dar fruto. El buen discípulo da fruto. ¿Qué significa dar fruto? ¿Repartir manzanas en el mercadillo? ¿O demostrar el amor de Dios predicando el Evangelio a aquellos que tienen necesidad de que se les predique? Y no hay tanto rechazo. Si empezáis a trabajar, os daréis cuenta de que la gente, algunos no, pero mucha gente está deseosa de que se les hable de Dios. Hay mucha gente que está con problemas psicológicos, problemas mentales, y necesitan salir de esas ataduras. Y para eso estamos tú y yo, su iglesia, para liberar a los cautivos. Eso es lo que significa. Jesús en la sinagoga dice, yo he venido, y una de las cosas que dijo es para liberar a los que están cautivos, a los que están presos. Y no se refiere solamente a los que están en la cárcel, sino a los que están presos de ataduras, de droga, de pornografía, de tabaquismo, de alcohol. Hay mucha gente con necesidad, mucha gente que se suicida porque no ve futuro en su vida.
hay más muertes de suicidio que de accidentes de tráfico. ¿Por qué se suicida la gente? Porque no ve la salida a sus problemas. Y no saben porque nosotros no les informamos de que la solución está en Cristo. A cualquier problema, a cualquier circunstancia que estén atravesando, la solución la tiene Cristo. Y nosotros lo sabemos. No te lo calles. Cristo es el auténtico tronco de la vid. Invita, llama a toda la humanidad por su eterno amor y maravilloso a ser miembros de la vid verdadera, para que al permanecer unidos a Él tengamos vida y vida abundante. Esto también significa llevar su yugo, tener esa vida abundante que si no estamos unidos a Él jamás la vamos a tener. En Juan capítulo 15, verso 16, Jesús nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí, os seleccioné para que forméis mi selección, mi equipo. Y os he puesto, escuchar bien, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto no sea esporádico, que vuestro fruto permanezca, que estemos continuamente dando fruto, para que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Pero antes de pedirle en su nombre, ¿qué tenemos que hacer? Que a veces pedimos sin hacer nuestra parte, sino nuestra parte es ir y llevar fruto. Y entonces podemos pedir todo lo que necesitemos. El Señor va a cubrir toda nuestra necesidad, pero tenemos que ir y dar fruto primero. Amén. Dios siempre toma la iniciativa y en palabras del propio Jesús nos dice que Él fue quien nos llamó, nos hizo un llamamiento santo. De ahí que nos manda que vayamos y seamos como las ramas que siempre dan mucho fruto, que seamos fructíferos. Y esto solo se consigue si permanecemos unidos a Cristo, la vid verdadera, si convivimos, repito, con su palabra. Esto significa responder a su llamado. Y así Dios el Padre nos dará todo lo que le pidamos en el nombre de su Hijo. Y claro está, que esté de acuerdo a su voluntad. No pidas algo que no esté de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo sé su voluntad? Estudia la palabra de Dios. La palabra de Dios es su voluntad. En la palabra de Dios encontrarás todo lo que Dios nos pide, que es su voluntad. Es lo que Jesús siempre enseñó. Por eso en Juan capítulo 15, verso 7, Jesús nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si nos mantenemos y permanecemos, quiere decir unidos a Él, aceptando su yugo y su dirección, y obedecemos todo aquello que Él nos enseña a través de su palabra, recibiremos de parte de Dios y nuestro Padre Celestial lo que le pidamos, si está de acuerdo a su voluntad, respetando siempre su voluntad. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Permanecer en Él significa obedecer su palabra. Y entonces podremos pedir lo que necesitemos. Por esta permanencia y por esa comunión, el Señor nos da vida. La rama cortada se seca. Si tú no estás unido a Cristo, estás seco. No vas a dar fruto jamás. Porque Dios nos ama de una forma, de una manera especial. El mismo amor que tiene Jesús y el Padre, lo tienen ellos con nosotros. Y esa vida, hermanos, va a producir fruto, el fruto deseado, y entonces estaremos glorificando
a nuestro Dios y Padre Celestial. Estaremos haciendo lo que a Dios le agrada. Un buen padre, ¿qué desea de sus hijos? Que le obedezcan, porque el padre quiere lo mejor para el hijo. El buen padre, claro está. Y en la obediencia está la bendición, hermanos, no olvidemos eso. Un padre se agrada de un hijo que le obedece. Pero no porque el padre quiera imponer su autoridad, digamos, a la fuerza. Dios no te va a imponer su autoridad a la fuerza, Él te da libre elección, libre albedrío para que tú decidas si lo que Él te dice lo haces o no lo haces. Es tu decisión. No va a violar nunca tu voluntad. Al permanecer, por tanto, unidos a Cristo, estamos aceptando su yugo, estamos aceptando que Él sea el guía de nuestra vida. El creyente va a participar, por tanto, del mismo gozo de Jesús si estamos unidos a Él, si estamos comunicados con Él, si estamos enchufados a Él. El gozo de ver almas convertidas va a ser el mismo gozo que Él tiene. Cuando un alma se convierte, nos llenamos de gozo, ¿verdad? Pues el mismo gozo que Dios siente cuando un alma se convierte y nos invita a hacerlo, aunque para ello tengamos que sufrir, como Él sufrió. Que a veces queremos que todo nos vaya bien y que nadie nos diga... Yo he estado casi toda mi vida cristiana repartiendo Nuevos Testamentos en las puertas de los colegios, en la policía, en la Guardia Civil, en los institutos, y me han apedreado a veces. Me han tirado Nuevos Testamentos, han hecho caca en ellos, me los han tirado. A veces queremos que salga todo de color de rosa, que llegues con un Nuevo Testamento y muchísimas gracias, hermano, o como te llamen. Pero hay que sufrir. Si no hay sufrimiento, no hay realidad. Cristo sufrió, pero vio el fruto de almas convertidas. Tú y yo somos un ejemplo. El verdadero misterio de la vid es que expresa la unión fecunda, fructífera de Cristo y la Iglesia. Y así como su gozo es permanente, perfecto y eterno, también debe ser para nosotros permanecer ese mismo gozo en nosotros, esa misma unión y ese mismo gozo que Él experimentó, poder experimentarlo nosotros. Yo soy, dice Juan 15:15, la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva fruto. Y añade, tremendo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Una rama separada de la vid solo sirve para el fuego. No produce fruto. A través de la enseñanza sobre la vid, porque Jesús usaba el recurso de las parábolas para que a través de una historia sencilla de la vida cotidiana enseñarnos grandes verdades espirituales y que todo el mundo las pudiera entender. Todos entendemos lo de la vid, ¿verdad? Es una forma sencilla de expresar, de estar unidos a Él, de llevar su yugo. El Señor por eso usa la vid para establecer una comparación entre la vid y nuestra vida. Entre la manera de vivir de Jesucristo y la manera de vivir nuestra. ¿Qué pasa cuando una rama es cortada del tronco? ¿Qué pasa? Se seca, ¿verdad? ¿Estamos secos o tenemos vida? Se seca y se echa, como he dicho, en el fuego, porque no sirve para otra cosa. Simbólicamente, ¿qué está diciéndonos el Señor? Que aquel que no produce fruto, que no da el fruto deseado, no sirve para otra cosa.
que el fuego eterno. Es duro, pero es la realidad. ¿Una rama puede dar fruto sin estar unida al tronco? Jamás, nunca. Pues así sucede con nosotros y con Jesús, y ya estoy terminando. Así sucede con nosotros, con Jesús y con su palabra. Él es el tronco de la vid verdadera. Nosotros somos las ramas. Si nos cortamos de Él, si no estamos enchufados a Él, nos secamos, morimos espiritualmente. ¿Qué es lo que significa esa sequedad? Morir espiritualmente. Esto es lo que nos quiere enseñar Jesús con esta parábola. Y quiero terminar con el versículo 8 del capítulo 15 de Juan, donde dice Jesús: en esto es glorificado mi Padre. En esto mi Padre recibe la gloria, en que llevéis mucho fruto, no poco, mucho fruto. Cuando damos mucho fruto, Dios el Padre recibe la gloria. Y así seáis mis discípulos. Un creyente que no produce buen fruto no puede ser discípulo de Cristo. Y Cristo nos ha llamado a ser discípulos. Y discípulo, repito, es aquel que aprende del Maestro. Él quiere que aprendamos de Él. Nuestra permanencia, nuestra unidad en Cristo es vital. O sea que es un tema de vida o muerte. El estar unidos a Cristo depende de nuestra vida, nuestra salvación o nuestra condenación. Nos hace vivir también, cuando estamos unidos a Él, un anticipo de la verdadera vida, de la vida eterna aquí en esta tierra. Sin esta vida, al estar muertos espiritualmente, nada podemos hacer. Porque un muerto, ¿qué puede hacer? Un muerto no puede hacer nada. Y por tanto ningún fruto daremos. Y no podremos glorificar a Dios, darle la honra que Él se merece y ser verdaderos discípulos de Cristo. Jesucristo, y termino, quiere que permanezcamos unidos a Él, unidos a su palabra, que convivamos con su palabra, que su palabra esté siempre a nuestro lado. De esta manera estaremos honrando a Dios y disfrutando de esa vida plena y abundante que Él mismo nos promete y quiere que vivamos. He pronunciado la palabra honra. La semana que viene hablaré sobre la honra. Cómo honrar a Dios. ¿Qué es lo que significa realmente honrar a Dios? Lo veremos la semana que viene. Bien, que Dios les bendiga.